Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Le Cristo TV. Hoy en día se habla mucho del matrimonio, del noviazgo, y casi siempre se habla negativamente de las dificultades, de los obstáculos, del fracaso. Hoy hemos invitado a una pareja joven que nos quieren hablar del amor humano. Hemos invitado a Evan Lemoine y a su esposa, Fernanda Gómez. Evan, Fernanda, muy bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por recibirnos. Yo soy Evan Lemoine, soy de Estados Unidos y llevamos apenas 3 meses de casados y vivimos aquí en México y nos dedicamos a difundir la visión de Juan Pablo II sobre el amor humano, de cómo amar al máximo. Nosotros tenemos un proyecto juntos de transmitir la teología del cuerpo, la visión de Juan Pablo II sobre el amor humano, como lo había dicho Evan. Y pues a eso nos dedicamos. Ahorita andamos viajando por todo el mundo tratando de transmitirlo. ¿Y cómo les ha nacido ese deseo, esa iniciativa de empezar a transmitir a los jóvenes? ¿Cómo Dios entró en sus vidas por este camino? Pues yo conocí la teología del cuerpo hace 12 años, cuando estaba yo en un noviazgo muy destructivo. Divertido en algunos sentidos, pero también que me dejaba con un sentimiento de soledad, de superficialidad, de vacío que no me satisfacía. Y mi papá me presentó un video de la teología del cuerpo. Él me decía, yo no sé cómo explicarte todas estas cosas de la sexualidad, pero ve este video y luego me dices lo que piensas. Y de ahí, hace 12 años, empezó toda una aventura de profundizar más en la visión de Juan Pablo II, que he encontrado pues pistas a lo largo de este camino que me han guiado en cada decisión. Y en una conferencia hace mucho tiempo, el conferencista nos decía a todos los asistentes o a todo el auditorio, decía, algunos de ustedes a lo mejor van a sentir el llamado de dedicar sus vidas a profundizar en esto y difundirlo a la humanidad. A mí desde que cuando yo iba en preparatoria me quedó grabada una experiencia muy fuerte con una amiga que tenía un novio que no le ayudaba en nada. Entonces me acuerdo que yo le decía, es que te está usando, ya déjalo. Y dice, pues ¿qué tiene? Yo también lo uso. Y dije, ¿cómo es posible que ya entramos en esa dinámica de yo te uso, él me usa y no importa, no pasa nada, ¿no? Y sí pasa, porque después ves las consecuencias en su corazón, en sus noviazgos y ahorita en su vida. Es escuchar los cursos de teología del cuerpo allá en Filadelfia y dije, yo quiero ir ahí. Ahora, por ejemplo, muchas personas al escuchar teología del cuerpo, ¿cómo puede ser eso? Les surge una pregunta, teología del cuerpo. 3 líneas o 3 puntos que más o menos nos podrías compartir en qué consiste la teología. El cuerpo revela a la persona. Okay. O sea, mi cuerpo es la revelación de mi persona, pero también el cuerpo revela a Dios, porque fui creado a su imagen y semejanza. Nadie fue creado para la soledad. Y luego toda la teología del cuerpo es primero establecer que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para una comunión de amor. Luego entender que el deseo sexual es lo que Dios nos dio para impulsarnos hacia esa comunión de amor. Y luego da pistas en toda la segunda parte de la catequesis de cómo quitar los obstáculos y cuál es la receta para vivir no solo juntos, sino realmente unidos. ¿Cuáles serían hoy por hoy esos obstáculos? Creo que muchas personas no comprenden la sexualidad como algo más que una necesidad física, que realmente no lo es. El tener o no tener no nos va a matar, sino decir, puedo vivir guardándome y entregándome, porque mi sexualidad, soy libre de mi sexualidad para darme completamente a otra persona. Yo creo que ahorita hay una cultura en los jóvenes, en el mundo, en todas las personas, en la televisión, todo lo que te transmiten es tú estás conmigo y te amo mientras me sirvas. Y aquí toda la teología del cuerpo trae un cambio de decir, la persona vale en sí misma. Y te aprende a valorarla, a ver su interior, a amarla por su interior. Y también es que las personas no se conocen. Entonces, ¿cómo puedes darte a conocer a otra persona y que te ame tal cual eres si ni siquiera tú sabes quién eres o qué buscas? ¿Qué es un noviazgo mal llevado?
Yo creo que cuando hay miedo de ser uno mismo, o hay miedo al rechazo y miedo que no me da la confianza de poder ser yo con la otra persona. Otro es el egoísmo, ¿no? De estar pensando en mí mismo y pensar que yo puedo crear mi propio paraíso y mi propia felicidad, ¿no? E incluso incluyo a otra persona como un pedazo de mi bienestar. Es decir, vamos a tener este placer juntos como si fuera tuyo, aunque no lo soy, porque yo no sé mañana, ¿no? Y ese es el problema, cuando no sabemos si mañana, pero estamos actuando como si ya fuera para siempre. En el matrimonio puedes expresar la entrega total de tu persona de ti al otro. Una cosa es darle gustitos y otra cosa es darte. Tu persona. Porque si un noviazgo te aleja de Dios, entonces no es amor. Es otra cosa. Llámale como quieras. Hay mucho cariño, hay mucho todo. Claro que sí. Pero también a veces hay cariño entre un hombre y una prostituta. Puede haber cariño también en una infidelidad, en una aventura, pero el chiste de la sexualidad no es solo para dar cariño y placer, es para darte. Y a mí me ha tocado pues escuchar a muchos jóvenes que han participado en estos talleres que ustedes están ofreciendo de Amar al Máximo, donde acuden a varios jóvenes. Y al escucharlos, ellos dicen, si yo hubiera escuchado esto antes, qué distinto hubiera sido mi noviazgo o qué distinto hubiera sido mi matrimonio. Entonces se nota que realmente en el corazón de todo ser humano hay un deseo de plenitud. Pues como dices, el Instituto Amar al Máximo, nos dedicamos básicamente a ofrecer conferencias, talleres, cursos, y nos pueden encontrar en nuestra página de internet, que es www.amaralmaximo.com. Y en el Facebook también, Amar al Máximo. Esteban, Fernanda, muchísimas gracias. Gracias por su testimonio, por su trabajo. No desfallezcan, cuenten con nosotros y ojalá que pues sigamos construyendo y muchos se unan a ustedes en este proyecto, que tengan mucho futuro. Les agradecemos mucho a todos. Gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.